Hola, ¿qué tal? Desde la ciudad de Córdoba, desde el Centro Cultural España Córdoba, los saluda Luciana Trocelo, coordinadora del Plan Provincial de la Lectura. Agradezco especialmente en nombre de nuestro Ministerio de Educación la invitación a la participación en esta mesa, a la curadora de la feria, nuestra querida escritora Graciela Vialet. Esta mesa es una mesa para nosotros que nos llena de orgullo, nos genera una enorme satisfacción y también un horizonte posible, porque estamos hermanándonos, encontrándonos aquí desde la Patria Grande, y así decidimos llamarnos, con hermanas bolivianas. La mesa que hoy nos reúne lleva por título Intercambio de Horizontes, Historia de la literatura infanto-juvenil boliviana y Poesía del Altiplano. Nos acompaña Liliana de la Quintana, comunicadora, guionista, escritora; Isabel Mesa, quien nos va a compartir el panorama de la literatura infantil indígena de Bolivia; ella licenciada en educación y también magíster en libros. Vamos a esperar iniciar este diálogo también con la incorporación a esta mesa de Elvira Espejo Ayca, quien en este momento se encuentra en un intercambio internacional desde Bolivia, y vamos a recibirla muy gustosamente, a incorporarse en el término del desarrollo de esta mesa, a quien fue y es artista plástica, tejedora, narradora de la tradición oral y una referente de la cultura boliviana, que hoy le hacemos espacio en esta feria desde una convicción que tiene que ver con la compañía, el encuentro y la hermandad latinoamericana, ¿sí? La necesidad de recorrer nuestra historia común ancestral, y desde ahí recuperar, visibilizar y valorar nuestra idiosincrasia latinoamericana. Desde ese lugar les doy la bienvenida y invito a conversar y a ofrecer la palabra y el pensamiento a Isabel Mesa. Muchísimas gracias, encantada por estar en esta mesa tan importante. Quiero saludar a Liliana, una gran colega y amiga en la que trabajamos juntas, precisamente el tema que voy a exponer. En realidad, en mi calidad de investigadora de la literatura infantil y escritora de literatura infantil, es que yo puedo mostrar un entero de la literatura infantil boliviana, sino me he dirigido a lo que es la literatura indígena, con protagonistas indígenas o que tocan el tema indígena, si no sería interminable. Me voy a presentar. En este recorrido así rápido, quiero decirles que son muy pocas las personas que trabajamos en colocar los mitos precolombinos en literatura infantil. Y me refiero a literatura infantil en algo que sea apropiado para los chicos, ¿no? En cuanto al cuidado de edición, ilustraciones y demás. En ese camino es que estamos Liliana de la Quintana y yo. Sé que también Elvira Espejo, que ya se incorporó también, ha hecho algo. Entonces, voy a comenzar diciendo que nuestros estudios toman mucho lo que está en las crónicas, por un lado, y en el caso de Liliana, las visitas que ella ha hecho a las comunidades, y ha conseguido recopilar relatos lo más auténticos posible de esas comunidades. Empezamos, por ejemplo, con el pueblo Chipaya. Es uno de los pueblos más antiguos de América. Este es un libro de Liliana de la Quintana que se llama La gente del agua, en el que cuenta el mito de que estas gentes que vivían ahí en el departamento de Oruro, estaban viviendo en toda la oscuridad, ¿no? En solo oscuridad hasta que aparece el sol,
pero el sol se acerca tanto a la tierra que llega a quemarlos, a quemar sus casas, y ellos se refugian en uno de los lagos cercanos para sobrevivir. Y luego, cuando el sol se va alejando, la vida comienza como es el mundo actual, y entonces ellos van saliendo, incorporándose al mundo. Más o menos hacia el año 200 antes de Cristo está la comunidad tiahuanacota, muy emblemática de la zona de La Paz, que está cerca del lago Titicaca, y cuenta el mito, por ejemplo, de Viracocha, que es el creador del mundo. Este creador del mundo hace varios intentos de creación. La primera vez crea a los hombres demasiado grandes, siempre los hace de piedra, y estos hombres lo desobedecen, hacen cosas que no deben, y entonces el Dios decide castigarlos y los deshace y los vuelve a hacer, y luego viene un diluvio, y en realidad luego termina creándolos, y fíjense que son estos monolitos que ustedes ven a la derecha, que se encuentran y se pueden visitar en la comunidad de Tiahuanaco, que son estos hombres de piedra hechos por el Hacedor. Aquí hay una ilustración del mito del Hacedor del mundo en uno de mis libros, en el cual emerge por primera vez la Isla del Sol al centro del lago Titicaca, y este Dios creador crea por primera vez el Sol y la Luna. Un poco después de Tiahuanaco aparecen los señoríos aymaras. Los aymaras aparecen aproximadamente en el año 1200 después de Cristo. Cuando llegan a Tiahuanaco, Tiahuanaco ya no existe, ya se ha extinguido por ciertas cuestiones, sobre todo ambientales y de temperaturas, y que es una teoría, por supuesto. Y aparecen en estos señoríos aymaras algunos mitos muy, muy bonitos. Uno de estos es el de Tunupa, dios del fuego, que se cree que es un enviado de Viracocha, dios creador, que va predicando en toda la zona aledaña al lago, pero la gente no cree en él, no le gusta lo que predica, entonces lo atan en una de las balsas del lago Titicaca y lo mandan por el lago. Allí se encuentra con dos sirenas, que es Sintu y Umantu, que tienen los nombres de los peces que viven actualmente en el lago Titicaca. Y cuando la balsa de Tunupa choca contra una gran roca, esta se divide en dos, creando el río Desaguadero, que es el río que une el lago Titicaca con el lago Popó, que está en la parte de Oruro, ¿no? Luego, también, posteriormente, aparece una comunidad muy importante que además va a afectar a otros, afectar no, pero ser parte de los otros países andinos. Por ejemplo, estamos hablando del norte de Chile, la Argentina, el sur, toda gran parte de Ecuador, sur de Colombia, Perú, Bolivia, que son los mitos incas. Estos mitos incas, este es un libro de Liliana de la Quintana, en el cual se narra el origen de los incas y cómo hay varios mitos sobre diferentes orígenes, pero este es uno de los más importantes, en que 4 hermanos y 4 hermanas salen de Paricatambo para ir a buscar el lugar donde van a nacer el imperio incaico. Entonces, 3 de los hermanos en el camino les pasan cosas, se convierten en piedras, etcétera, hasta que finalmente quedan 2, Capac y Mamaroquio, y en lo que es la ciudad del Todo esto está en las crónicas de los distintos cronistas españoles que han tenido un contacto con los incas y sacan de ahí las historias y las plasman por primera vez por escrito. Pero a la llegada de los españoles nos pasa algo interesantísimo, que es la cristianización de los mitos. Es decir, muchos de estos mitos antiguos, que nosotros los hemos puesto en la literatura infantil, se van a cristianizar y cambiar un poco, pero también van a surgir nuevos mitos. Tengo aquí un par de ejemplos. Este, por ejemplo, es uno que une todo lo que es la religión católica con la parte indígena. Se trata del Tatazamal, es un volcán que se encuentra sobre Oruro, que se enamora de una pastora que iba a pastar en las faldas de este volcán, pero resulta que
está tan enamorado que su alma sale hacia afuera y se casa con el pastor. De esta unión, tiene un hijo que se llama Santiago, que asistía a misa todos los domingos. Y ahí vemos cómo la cristianización ingresa en el mito. Pero un día, en un domingo, él puede asistir a la misa y no lo espera. Él se enoja mucho y le echa una maldición al pueblo. Pero los habitantes del pueblo lo matan. Y el volcán, furioso por esta muerte de su hijo, destruye todo el pueblo. Y ahí nace una figura de este hijo Santiago que se convierte en Santiago Apóstol y que se va a superponer a la figura del dios Illapa, que es el dios del relámpago. Y por eso muchas veces Santiago tiene una espada en la mano, ¿no es cierto? Y es la fiesta de Santiago es el 25 de julio, y muchos pueblos de la zona andina veneran a este santo. Otra muy simbólica es el Virgen Cerro. Ustedes ven ahí un cuadro que se encuentra en el Museo de la Moneda de Potosí, con la Virgen metida dentro de un cerro. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que la Virgen, que es un símbolo totalmente cristiano, se va a sobreponer sobre la Pachamama, que es la tierra, ¿no? Es la madre tierra, que es el que va a cuidar las entrañas del cerro rico de Potosí, en este caso, que tiene la plata, todo el mineral. Entonces, hay muchísimas leyendas sobre la Virgen que salva a muchos unitarios de derrumbes, de haberse quedado encerrados dentro de la mina, y hay muchísimas de eso que está, lo pone Bartolomé Consuy Vela, que es un cronista del siglo XVIII. Pues bien, pasados esos mitos que hablan sobre los dioses andinos, son muy bonitos, los ponemos en nuestra literatura infantil, está la fábula andina. La fábula andina precolombina también la recogemos mucho de los cronistas y podemos ver que los protagonistas de este tipo de fábula son el cóndor, el zorro, el oso jucumari, el leopardo y el puma. Los 5 animales andinos, que a la vez son deidades, son animales que se encuentran muchas veces en calidad de cerámica, en la arquitectura de los templos antiguos, ¿no es cierto? Entonces, estos animales son los que van a ser protagonistas de este tipo de fábulas. Dos de estos cuentos, por ejemplo, el que ven a mano izquierda, es una obra de teatro, precisamente trabajada por la familia de Elvira y sus hermanos, que han hecho estos cuentos con Ilka. Y el del oso Jucumari también está hecha por ellos. Quiere decir que también ellos son de las pocas personas que ponen en la literatura infantil este tipo de mitos tan auténticos, ¿no? Fábula Verde, uno de mis libros, voy recogiendo yo muchas de las fábulas de las que los cronistas de los siglos XVI, XVII, XVIII, sobre algunas fábulas con estos animales, como por ejemplo, ¿por qué el zorro de la zona andina tiene su cola negra? Esa es una fábula muy bonita, por ejemplo. Otra, ¿por qué el zorro es un animal de mal agüero, o es un animal que siempre es el embustero o el mentiroso, y es porque uno de los dioses creadores le manda una maldición? No hay ese tipo de cosas. También en este mismo libro podemos hablar de las constelaciones. Una de ellas, por ejemplo, la constelación de la llama, que se ve en el cielo, que es muy bonita, que tiene una relación con la Vía Láctea, que es el camino por donde va la llama. Ahí están también, los 5 protagonistas, en este caso los 4 protagonistas de nuestras fábulas. Sin embargo, luego llega, junto con la conquista y luego en toda la época de los 300 años de colonia, llegan cuentos diversos de Europa y se llegan a sentar aquí en América. Y otra vez tenemos esa unión de ambas culturas, tanto la europea como la indígena, para dar lugar a diferentes cuentos.
Muchas veces se mantienen los protagonistas, muchas veces se cambia simplemente el contexto, el paisaje donde se va a desarrollar, y qué sé yo, ahí van habiendo diferentes versiones. Tenemos las diferentes apuestas del zorro, en la que él siempre es un perdedor. Tenemos el rapto del cóndor y la pastora, por ejemplo, que se lleva el cóndor a esa pastora a un nido muy alto y luego la tienen que rescatar. Están todos los cuentos que tiene el zorro. Aquí llaman el león, pero pueden ser con el puma, pueden ser con el jaguar, encuentros que tienen con ese tipo de animales, ¿no? El único cuento que se conoce sobre el oso Cucumari es el famoso cuento de Juan el Oso. En algunas versiones está el oso y la mujer, el oso y las pitahayas, depende, diferentes mitos que están alrededor de todos nuestros países, por supuesto. Muchos de estos mitos se repiten en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, etc. Pero del oso solo hay este, ¿no? Y se sabe que la versión más antigua se la conoce en la crónica, una crónica de 1586, o sea que es un mito, es decir, una fábula sumamente antigua. Y también están todos los cuentos de influencias con influencia extranjera. Ustedes recordarán en las fábulas, famosas fábulas de Esopo, está el que el zorro quiere comer la luna porque piensa que es un queso, y esto llega hasta nosotros, y hay diferentes fábulas en que, por ejemplo, algún animal escapa del zorro y se pone en una isla en el centro del lago, y el zorro quiere tomar toda el agua para vaciarla y poder comerse al animal. Entonces, con estos cuentos con mucha influencia extranjera o con la influencia de los cuentos maravillosos. Hay un cuento de los hermanos Grimm, por ejemplo, que se llama El agua milagrosa, que llega a España con el nombre de la flor de lililá, pasa luego a América y se la conoce con la flor de lirolay en algunos países, en otros con otro nombre parecido, y tiene diferentes versiones en Costa Rica, en Argentina, en Perú, en Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos viendo cómo estos cuentos van teniendo distintas versiones. Llegada la independencia de nuestros países, Bolivia va a ser el país que es más tardío en tener libros de literatura infantil exclusivos para niños. Su primer libro data de 1922, cuando hay otros países que ya han empezado la literatura infantil a fines del 19. Tenemos Leyendas de mi tierra, que es un libro que realmente es muy andino, trabaja leyendas de la zona andina con muchos protagonistas indígenas. De este mismo autor, aquí tenemos 3 obritas de teatro, una de ellas muy significativa, Retamita, que es de 2 niños adolescentes indígenas que viven todavía en la época del latifundio, donde el hacendado es el dueño de ellos, donde no reciben ninguna remuneración y tienen una vivienda y tienen que hacer lo que el hacendado les pide. Es una obra preciosa, realmente muy, muy linda. No podemos olvidar que Alfaro, uno de los pioneros más importantes, no solo en Bolivia, sino a nivel latinoamericano. Óscar Alfaro tiene poesía maravillosa. La publica entre 1948 y 1950 en un libro que se llama Cajita Musical y el otro es Alfabeto de Estrellas. Esos 2 libros se fusionan para posteriormente crear su libro más emblemático de poesía para niños, que es 100 poemas para niños, donde sí trabaja diferentes tipos de poemas. Un tipo de poemas que es el que le dedica a los juegos de los niños, como el trompo, el volador, y todos esos juegos tradicionales. El otro, que es una poesía de protesta, ¿no es cierto?, de denuncia sobre lo que es la denuncia sobre lo que pasa con toda esa gente que sufre de la pobreza y todo eso. Y también los poemas que surgen a partir de la Revolución del 52, donde él va a trabajar sobre cómo el niño indígena y tanto los maestros indígenas se van a entrar y empezar a lo que es la educación boliviana. Es realmente un libro de poemas que no podemos dejar de tener. Antonio Paredes Clan, que es una de las personas que trabaja con la literatura indígena, me encanta uno de sus libros, El teatro boliviano para niños. ¿Por qué? Porque convierte todas las fábulas del zorro en teatro.
cosa que hay muy poquito en Bolivia, el teatro es muy poco, y los chicos pueden conocer cómo eran estas fábulas, pero puestas en obras de teatro. Elda Alarcón de Cárdenas, también otra pionera de la literatura infantil boliviana, y tiene algo que no tiene ningún otro, que es Despertar, que es un libro, que es un poemario para niños bilingüe, porque es muy difícil encontrar libros bilingües en Bolivia para niños infantiles. Este es un poemario castellano aymara que se llama Despertar, ¿no es cierto? Si bien Alfaro tiene traducido sus poemas al quechua, pero no al aymara. Bien, y ya luego un poco más moderna es Gaby Vallejo, que ella es de la época de los 80, donde se escribe mucho en la zona de los valles y tiene dos libros emblemáticos. Calincha, que es un libro sobre una niña que sufre un poco el abuso del padre en relación a maltrato, es un abuso de maltrato, es un libro muy fuerte, con una protagonista indígena, y Juvenal Nina, que es una novela de un niño que se convierte en animales, en diferentes animales, para viajar hacia el pasado y encontrarse con los dioses del pasado y conocer nuestro pasado. No es uno de los primeros libros que se escribe de ese tipo. Mucho más moderna ya de esta época, Liliana de la Quintana. Solo he traído dos de sus libros, pero en realidad Liliana trabaja con, básicamente todos sus protagonistas son de comunidades indígenas, de libros realmente muy lindos. Voy a nombrar Pancaritas y Chachilas, que es sobre un libro de una niña aymara, ¿no es cierto?, que se le pierden las llamas y tiene que recurrir a las montañas, que son los Achuchilas, para pedirle un favor de que le ayuden a encontrar esas llamas. Y en la zona del oriente, La fiesta de la vida, que es un libro muy, muy lindo también, sobre el despertar de la primavera, muy, 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 muy bonito, que trabaja todo esto con una visión de los pueblos, de diferentes pueblos indígenas. Y Liliana tiene muchísimos, muchísimos más. Y finalmente, algunos de mis libros que tienen que ver con lo que es indígena, El espejo de los sueños, que es el libro de mitos de los que ya hablamos al principio, La turquesa y el sol, que es una novela sobre una niña chiriguana que aparece en el Imperio Inca. Los chiriguanos están en la parte oriental de Bolivia, la zona de Santa Cruz, y ella, que vive en la selva, se encuentra en un imperio, en una ciudad llena de, como una cosmopolita para ella, ¿no? Entonces es esa reacción que tiene ella ante el imperio, la vida en el Imperio Inca. La portada mágica, que trabaja a un aprendiz de artista. Él es Luis Niño es una persona que es arquitecto, escultor, dorador de la época, y que tiene un niño indígena aymara que lo ayuda y que con él hacen un viaje para poder encontrar decoraciones para una portada barroca del siglo XVIII. Y finalmente La flauta de plata, que es un libro que tiene un par de cuentos sobre la comunidad de los Chipaya y la comunidad de los Baure, que está en el Beni. Es un recorrido muy, muy rápido, así veloz de lo que puede mostrar la literatura infantil en relación a lo indígena en Bolivia. Siento haberme extendido, pero bueno, así flash, ¿no? Muchísimas gracias, Isabel. Bienvenida, Elvira. Es un honor, como les decía al inicio, participar de esta mesa, escuchar y desandar este panorama tan, si bien rápido, exhaustivo y no menos minucioso, de una literatura que, como les comentaba al inicio, es necesaria difundir, es necesaria ponerla en palabras y de alguna manera realizar ciertos corrimientos en un mercado editorial que ofrece a las niñas y a los niños, sigue ofreciendo una visión europeocentrista
con la cual tenemos que dialogar, ¿no? Quizás no batallar, no enfrentar, sino dialogar, ampliar y sí desandar nuestros recorridos propios, históricos, ¿no? Preguntarnos por qué esta mesa, para qué esta mesa en una feria del libro de la ciudad de Córdoba en el siglo XXI, una mesa que recupera desde 3 mujeres, ni más ni menos, lectoras, escritoras, promotoras culturales, una cosmovisión que es necesaria recuperar, ¿no? Una cosmovisión que de ninguna manera es azarosa. Yo escuchaba los libros que ibas presentando, a los cuales como docente nos da muchísimas ganas de ir a ellos, encontrarlos y difundir con los niños y demás, ¿no? Pero la supremacía y la permanente presencia de la naturaleza, de la pacha, del agua, del sol, de las estrellas, la comunión y el protagonismo de los animales, es decir, una cosmovisión tan necesaria en este tiempo de la humanidad, ¿no? Tan interpelante en este tiempo, es decir, quiénes somos como humanos, cómo nos vinculamos o cómo nos consideramos respecto a ese cosmos que nos incluye como una partícula más y no como un protagónico. Me parece que desde ese lugar el acervo cultural que consolide esa literatura es muy necesaria de difundir y de leer con las niñas y los niños latinoamericanos, leyendo, digamos, los niños cordobeses, las niñas cordobesas, esa literatura que los acerca a explicaciones simbólicas del mundo, ¿no? Desde los mitos, es decir, de dónde venimos, por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión en este cosmos. Así que la verdad, muchísimas gracias, Isabel, súper valioso tu aporte, es una construcción de conocimiento que a los docentes, que a las madres, que a los padres que van a recorrer la Feria del Libro, nos viene como anillo al dedo nos llevaste de la mano a un paseo por Bolivia, un país tan hermoso, así que vuelvo a dar la bienvenida a Elvira y escuchamos ahora a Liliana de la Quintana. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio maravilloso de reencuentro y que estas fronteras ficticias que nos distancian, ahora nos permitimos tener un amplio espacio para poder dialogar. Bueno, yo comentarles que hace bastante tiempo, unos 3, 4 años, inicié una investigación sobre la presencia de los afros en la literatura infantil en América Latina. Y ahora hablaré concretamente de Bolivia, esta presencia en la literatura boliviana. Isa, por favor, empezamos. Comentarles de que, bueno, es una triste historia la que tenemos con los afrobolivianos. Y claro, la siguiente, por favor. Empieza con la Madre África, donde hay unas culturas florecientes y que empieza ahí esta mirada a una propuesta que tiene el África, sobre todo con el conocimiento de la agricultura. Seguimos, por favor. Este vergonzoso viaje que empieza hace más de 500 años, llega al puerto, seguimos por favor, la próxima, empieza con esta diáspora que llega a nuestro continente y llega específicamente al puerto de Buenos Aires. Seguimos por favor. Aquí es una de los grabados que existen sobre esta presencia, porque es el principal puerto para América del Sur. La próxima. En el caso de Bolivia, los esclavizados son comprados para trabajar en las minas de Potosí, pero es tan terrible el cambio de tener un nivel del mar, llegar a los 4.000 metros, a estas minas que son casi catacumbas, donde obviamente no hay aire suficiente y no se pueden adaptar físicamente
los esclavizados. La próxima, por favor. Es muy importante que la historia no siempre se cuenta o está en los escritos. Mucho de esta historia está en por ejemplo, en los bailes bolivianos. Es el caso de los morenos, que justamente nos está mostrando cómo los esclavizados que llegan aquí con este fenómeno de subir a tantos metros, sus ojos se desorbitan, la lengua se les sale, están en una crisis física también en este sentido. Este baile de la morenada nos remite a este primer tiempo de los esclavizados. La próxima. Es así que los dueños de esta población, como van muriendo muchísimos en las minas, deciden trasladarlos a los Yungas de La Paz, que es una zona cálida donde se cultiva la coca, el ají y las frutas. Esta fotografía nos muestra cómo los afros, sobre todo las mujeres, llegan a tener una total comunicación y adaptación a la cultura aymara. Es así que su vestimenta es absolutamente de una mujer aymara. Incluso aunque tenga muy poco cabello, son trencitas pequeñas las que se hacen y en muchos casos también se aprende el idioma aymara. ¿Seguimos? Hoy los afrobolivianos son alrededor de 30,000 habitantes asentados en los Yungas y en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Evidentemente es una población pequeña porque como los diezmaron ya en las minas de Potosí y este pequeño grupo se va a asentar en los Yungas, actualmente es una población pequeña. La siguiente. Incluso tenemos confirmadísima la presencia de un rey que llegó a los Yungas y es reconocido por el Estado boliviano. Sus descendientes se los reconoce de forma oficial. En este momento, en esta fotografía se le está entregando un cetro en reconocimiento de su autoridad. La próxima. También de parte del Senado hay un reconocimiento a este descendiente de la realeza africana, el cual tiene un solo hijo como descendencia. La próxima. Y entramos ya a la literatura para los niños y niñas. La próxima. Uno de los primeros libros que sale acerca de un afrodescendiente es Sambo, de Luis Fuentes, en 1957, cuando la historia y la presencia de los afrobolivianos data de 500 años atrás, desde que llegan los españoles a tierra americana, ¿no? Pero este es el primer libro, es una elegía que nos narra la vida de un Sambo. En realidad se llama al descendiente de un indígena con un afrodescendiente, pero esta historia nos narra de un niño negro que sufre toda la desventura, no tiene dónde dormir, no tiene qué comer, se le muere la mamá, no está muy difundido, se encuentran poquísimos ejemplares de este libro. Siguiente. Otro de las historias que, aunque no se refiere a un afro, es justamente El cantor de la raza negra de Óscar Alfaro, que nos está remitiendo a la discriminación que se hace a este grupo de afros. ¿Cómo pueden cantar un pájaro mejor que los otros, mejor que un ruiseñor? Y este es un tordo que logra cantar mejor que todos ellos, y Óscar Alfaro reivindica el color. La próxima. La historia más conocida que teníamos y creo que tenemos aún es la de Sambo Salvito, escrita en 1982 por Antonio Paredes Candia, pero se trata en realidad de un hecho histórico en que un niño ve cómo lo matan a su padre en los Yungas porque le culpan que se ha robado una carga de coca y lo matan delante de él y delante de la comunidad,
y él se transforma en un rebelde desde muy pequeño y no tenía qué comer con su mamá y su mamá trabajaba en una sastrería que va cada día sacándose un hilito, agujas, luego telas y esta es la forma en que después que se da cuenta el sastre, lo denuncia y ellos tienen que escapar. La historia del Sambo Salvito es la historia prácticamente de un delincuente, porque él empieza a robar a las personas que hacen el viaje de La Paz a los Yungas, pero es un Robin Hood también afrodescendiente, afroboliviano, porque lo que roba comparte con la gente pobre. Él incluso construye una cueva en uno de estos lugares de las afueras de la ciudad de La Paz y ahí va reuniendo la riqueza y va dando a los pobres. Pero también ya en los enfrentamientos mucho más fuertes con otros grupos llega a matar gente y de esta forma se convierte como en el símbolo de lo que no debe ser un ser humano, ni ladrón, ni mentiroso, ni asesino. Lamentablemente, este es el libro más importante en el sentido de que es lo que más se difunde de un afrodescendiente. Y hasta hace poco, pues el grupo de los afrobolivianos rechaza de manera contundente esta historia, porque también lo que más se hace énfasis es en esta delincuencia y no en toda la historia que tienen los afrobolivianos como aporte al Estado boliviano. Siguiente, por favor. Luego, en el año 2000, sale esta colección que la realizo de los Guagua Libros, donde hay uno dedicado a Soy Afro. ¿Qué contribuciones a nivel de baile, de danza, de agricultura, de historia tienen los afros dedicados a los más pequeños? Siguiente, por favor. Otro libro es Café y Canela, el 2007, que se trata más bien de una serie de testimonios de los niños afrobolivianos, qué realizan, qué hacen en sus comunidades. Es más bien reportajes sobre ellos. Siguiente. Hay otra colección que se realiza en base a trabajos que hacen estudiantes norteamericanos en Bolivia y llega una afroamericana y construye una historia hasta que el espejo me sonrió en el 2011, que trata la historia de una niña afro que se niega a sí mismo. Hay una negación de ella, no le gustan sus cabellos, no le gusta el color de su piel, hasta que hay un proceso de reconocimiento y es un poco también basada en la historia de la misma estudiante afroamericana. Lamentablemente también es un libro de muy poca difusión. Siguiente. Finalmente, en el año 2018, escribí El color de la saya, que es la historia de los afrodescendientes que llegan desde el África, es todo este recorrido, el puerto de Buenos Aires, y es a través de la historia que cuenta una abuela a su nieta, una nieta que quiere jugar fútbol, pero que no le deja. Es decir, también ver la discriminación interna que se hace de género. No solamente hay una discriminación de la sociedad hacia este grupo, sino también internamente cómo se discrimina a las niñas. El color de la saya, tuve la maravillosa presencia de Mercedes Pérez, que vino a Bolivia a presentar este libro. Siguiente, por favor. Esta fotografía me encanta porque es la foto de una fotógrafa afroboliviana que está leyendo El color de la saya y su niña dice, esta soy yo. Entonces eso ratifica un poco cómo los afrodescendientes también han encontrado en un libro una identificación con uno de los personajes. La siguiente. Un poco a modo de conclusiones. Viendo toda la investigación,
En América Latina hay alrededor de 120 millones de afrodescendientes que están tan presentes en la vida social y cotidiana. Es el tercer tronco de nuestra identidad. En Bolivia representan el 0.8 después de un exterminio en las minas de Potosí. Pero siempre se los pone realizando las tareas más pesadas, negadas a otros, viven aún en una situación de pobreza que implica poco acceso a servicios básicos y mínimos de una vida digna. La literatura infantil no corresponde con esta población y es una forma de negarlos también. El que no estén presentes, el que no sean protagonistas, además de historias positivas, es una forma también de racismo, una forma de negación. Como han visto, la historia de la literatura infantil boliviana es escasísima y dependiendo de la época histórica, también se ha ido recogiendo cómo la sociedad sentía y los ponía con estereotipos. Y esto ocurre en toda América Latina, ¿no? Últimamente hay un crecimiento en cuanto a investigaciones sobre su historia que va reconociendo los aportes, pero lo importante también que son desde ellos, desde los propios afrobolivianos, que están sacando estas historias, están mostrando los aportes que les han hecho a la sociedad boliviana. La siguiente. El tema de la esclavitud es inevitable en la mayoría de las obras, ¿no? Y es también un tema que duele muchísimo. Los mismos afrodescendientes les mortifica este tema. Y ven que realmente a pesar de lo doloroso que es su historia, que es tan dolorosa, también la música y la danza es un camino de superar este trauma histórico. Están contando su historia de dolor, pero al mismo tiempo con un ritmo, una música y una danza maravillosa, ¿no? Y por ejemplo, en toda América Latina se ha dado también ya en la época de las repúblicas la abolición de la esclavitud. En el caso de Bolivia, en 1851, que en papel obviamente hay una abolición, pero en la realidad se continúa con esta situación. Incluso fue hasta la revolución del 52 en el caso boliviano que se realiza la reforma agraria y recién se les dota de tierra, por ejemplo, porque hasta ese momento se les había negado, ¿no? Poco a poco hay una autoestima que se va traduciendo en presencia mucho más fuerte, tanto, por ejemplo, ya hay diputados, ya hay alcaldes, ya hay representación política de los afrodescendientes y eso es muy importante para ellos, el que puedan ser reconocidos como ciudadanos con derechos y deberes, ¿no es cierto? Y cuando también hago énfasis en la saya, que es el baile más representativo de ellos, es que ellos reivindican la saya no solamente como el baile más hermoso que tienen realmente, sino como una propuesta de cómo se organizan, cómo se unen para hacer sus propuestas políticas. Es decir, si en algún momento se presenta la saya como una llamada de atención de la sociedad, la saya ahora es un instrumento político muy importante para ser visibilizados. Y un poco ocurre esto en América Latina, es un poco la labor que está haciendo la queridísima Laura Ávila en la Argentina, de mostrar las historias de los afrodescendientes, de los afroargentinos, que hasta hace poco se desconocía. Nadie creía que en la Argentina tenía afrodescendientes. Y es igual en Bolivia, que es un grupo reducido, pero tan presente en nuestra vida y con todos sus aportes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Liliana. La verdad que escuchándote pensaba en dos aristas y en muchas otras, ¿no? Por un lado, identidad y por otro lado, concepción de infancia, ¿sí? Poner en palabras a la negritud y la necesidad de representarla, visibilizarla, pero también legitimarla desde la literatura y abordándola sin pruritos desde el dolor, ¿sí? Desde la dificultad que hemos atravesado como pueblos latinoamericanos. Lleva consigo una noción de infancia y de destinatario de la literatura. Mira, ahí tenemos un destinatario en línea. A quien no subestimamos y lejos de subestimar le contamos el dolor de nuestros pueblos, de nuestras historias que nos constituyen como sujetos fortalecidos pero también dolidos. Y desde ese lugar se reconstruye nuestra identidad. Pensaba para traer esta mesa compartir literatura, ¿no? Hablamos de literatura, la difundimos, la promocionamos, pero cuando la leemos en voz alta, hacemos que la magia acontezca porque en definitiva procuramos la experiencia que la literatura nos propicia. Y cuando Liliana comenzó a compartirnos, bueno, la verdad que entre los libros que tenía pensaban traer Las venas abiertas de América Latina, ¿no? Digo, ¿desde dónde presentarnos? ¿Desde dónde nos vamos a posicionar para hablar de quiénes somos? Y elegí, aunque lo hubiese traído, elegí este tomo de una colección que habita en todas las escuelas de la República Argentina de gestión estatal, distribuido por el Plan Nacional de Lectura y construido por niñas y niños de nuestros pueblos originarios actuales. Y traje una poesía para compartir, que la voy a compartir al final de esta mesa, y doy la bienvenida y escuchamos muy gustosamente a la admirada Elvira Espejo Ayc. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor poder compartir estos conocimientos. Hoy había decidido compartir un trabajo que se ha desarrollado en términos investigativos de la literatura oral, que no está en las investigaciones formales, ¿no? Es algo que no está en las bibliografías, menos en la academia, que no entra, ¿no? Entonces, bueno, aquí les comparto, como el trabajo les había dicho, viene de la oral lectura. Es un trabajo que se ha hecho una investigación en la región del sur, Caracara, Charcas, y es un trabajo que llevó mucho tiempo con las propias comunidades en una autorreflexión de cómo entendemos en términos poéticos, ya que las estructuras académicas en las universidades siempre tiene esa noción de estructurar su propia lógica, digamos, ¿no? Que es muy, muy occidental, que viene de afuera, trasladada, digamos, a las universidades, de las universidades a las escuelas y, bueno, por supuesto, a las propias comunidades, que generan ciertas dificultades, ¿no? Entonces, en esa reflexión se trabajó en la comunidad para que nosotras entendamos desde nuestra propia noción de ser, cómo se entiende en las estructuras lingüísticas en la propia comunidad. Entonces se trabajó en la lengua aymara y se trabajó más como cómo se entiende en términos arqueológicos, en términos históricos y en términos etnográficos contemporáneos. Y en ese sentido ha sido algo muy promovedor porque hemos encontrado ciertos fragmentos en términos de investigación académica y hemos pensado cómo se reconstruye eso en la sociedad. En términos de cómo componemos, no solamente en esa mira estructural académica, sino en sus lógicas del pueblo, de la comunidad. Y eso llevó por lo menos como unos 6 años, ¿no? Fue un trabajo a largo plazo, no a corto plazo. Y en ese viaje de poder restaurar y de poder construir y de poder estructurar, nos llevó, digamos, a varios, lenguajes
como hilos conductores que hemos encontrado en la propia estructura que hablaba de la parte arqueológica en términos como, por ejemplo, Puquina, que era el famoso Tupuraya, que es con Puquina, y luego en el mismo lugar, en el mismo espacio, estaba con este tema de Pucara, que va con el Inca, y después de Pucara actualmente con los señoríos aymaras Uyuiri, y al mismo espacio, al mismo lugar, a la misma, como decir, entorno del respeto mutuo al paisaje en sí. Y eso me ha impresionado porque de repente en la poética funcionaba, pero nadie entendía desde esas terminologías, porque la mayor parte de los investigadores no son hablantes de la lengua, ¿no? Son especializadas en sus ramas. Entonces, a mí lo que me ha impresionado es cuando yo pude comprender, porque hablo las dos lenguas, hablo aymara, hablo quechua. Entonces, en la asimilación del estudio, digamos, estructural, la que se encontró es esa, ¿no? Y eso me ha impresionado a mí, cómo en un término poético uno puede identificar estos entrelaces, yo diría, del lenguaje de distintos periodos, ¿no? Y eso yo creo que fue una gran inspiración. Y esa misma hace un despliegue de su noción, cómo el territorio se entendía en la comunidad desde estos lenguajes poéticos y no solamente en estas estructuras muy formales, sino en su propia estructura, cómo es la lectura del paisaje, del territorio, la sensibilidad humana, y esa sensibilidad es cómo se tiene en lenguajes de comunicación en términos del pueblo y comunitario, ¿no? Entonces, eso fue nuestro despliegue. Ha sido un trabajo arduo, pero lo logramos a entender todas estas composiciones y eso es lo que quería compartir por ahora. Sé que los tiempos son limitados y entiendo y creo que es mucho mejor respetarlos y también dar voz a los demás. Gracias. Muchas gracias, Elvira. La verdad que para mí es un honor y una responsabilidad acompañarlas y quiero hacerles la lectura que les prometí y un pedido para el final. Tierra nuestra, el cielo un espejo celeste manto, algodones de nube, sol infinito. Presiento en mi rostro su presencia, aire nuestro. Pureza bendita, pureza cristalina que se ve y se siente, agua nuestra. Nuestra casa, tierra compartida, es inmensa, tierra fértil, la que nos da alimento, nuestra tierra, del pueblo andino, quechua, de la provincia del Chubut, de nuestro querido país. Un abrazo enorme, hermanas bolivianas, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ti, gracias por incluirnos a nosotras en esta mesa. Realmente ha sido hermoso poder compartir esta parte desde distintos puntos de vista, tanto el de Liliana, el de Elvira, digamos, el que yo he hecho. Creo que es algo importante que aporta a lo que es esta literatura para los demás. Muchas gracias a ustedes. Igualmente, me siento complacida de que podamos establecer estos vínculos, que se pueda conocer la literatura boliviana en Córdoba, sobre todo que hay un núcleo importante de afro-argentinos, y que saber que esta historia está saliendo recién y con mucha fuerza y con muchas tonalidades. Muchísimas gracias.